asiento los que se han quedado parados. Hoy quería hablarles sobre un gran hombre de Dios, un profeta, un sacerdote y un juez. Y él cumplió esas tres funciones. ¿Y quién era? Se trata de Samuel. ¿Amén? Él pudo ejercer esas tres funciones. Después que él partió, ya nadie más las ejerció, las tres funciones juntas, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hablando, quería hablarle de Samuel, y una hermana me vino bien, digo, bueno, vamos a tomarlo también. Una hermana hoy me preguntó, algo que todos saben y lo han visto, la mayoría, ¿qué opina, pastor, sobre el pastor Dante Gebel que se está postulando para ser presidente? Si usted está en la iglesia, ¿está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Bueno, en mis tiempos, los tiempos de la pastora y Miriam, y también de mis hijos, pero nosotros pertenecíamos a Asamblea de Dios, teníamos hermosos pastores de la rama sueca, y los dos partieron y se iban Casper y Elsa, siempre los respetamos. Y nosotros siempre estuvimos ahí en la asamblea hasta que se armó un despiole en la Asamblea de Dios y salió uno para allá, otro para allá, otro para allá. Y nosotros dijimos, nosotros no vamos a hacer la nuestra. Y así nació con esa idea y con algunos que nos decían, pastor, usted tiene que levantar una iglesia. Bueno, así empezamos el ministerio. Pero les cuento, mi pastor, usted le decía de política y te sacaba volando, te sacaba corriendo. Política, no. Y tampoco se podía estudiar. Me acuerdo que a mí me gustaba la psicología y decía, no, psicología del diablo. La abogacía, no, es del diablo. Bueno, eran aquellos tiempos. Y, ¿cómo? Odontólogo, no, odontólogo se salvaba. Por eso mejor Ezequiel dijo, voy a ser odontólogo. Eran otros tiempos, se pensaba diferente. Y hoy que vamos teniendo más luz sobre todas las cosas y empezamos a comprender. Mire, nosotros estamos para cambiar los tiempos. Si nosotros no nos metemos, la cosa no va a cambiar. Nosotros estamos, no sé si vos querés ser político, yo realmente, si uno joven, alguno tiene ese deseo, quiero. Ayer estuve con unos pastores, estuvimos hablando también sobre esto porque también tuvimos la presencia del grupo del senador, creo que senador Gione, nos estuvieron visitando y bueno, y ahí pudimos hablar de este tema también, ¿no? Pero si uno siente el deseo, lo primero que tiene que hacer es prepararse, es estudiar, hacer las cosas bien y ser un hombre o una mujer de Dios y bendecir el lugar donde usted está. Y sí necesitábamos gente que esté en los lugares altos, porque ¿quién hace las leyes? Los senadores, los diputados, y nosotros no lo hacemos, pero nos quejamos. ¿Cómo esto? ¿Y por qué pusieron este impuesto? Nos quejamos.
Para eso somos buenos. Entonces, no, mi hermano, nosotros tenemos que cambiar las cosas. Estamos para cambiar las cosas. Y como te decía, quería hablarte de este hombre, Samuel. Primeramente, él fue el último juez de Israel. ¿Y qué hacía Samuel como juez? ¿Qué hacía Samuel como juez? Juzgaba y también hacía leyes. Él decía, Samuel, el otro día en esta calle de tierra pasó un carro y atropelló a una persona. Y ya van varios que pasa un carro y le atropella a una persona. ¿Qué diría Samuel? Bueno, vamos a poner un cartel, paren. O vamos a poner un semáforo, no sé. ¿Y qué va a pasar aquel que no cumpla? Y aquel que no la cumpla lo vamos a meter preso. Me estoy explicando, son leyes, ¿no? Samuel hacía eso. Ejercía también un papel político. Para no temerle a la palabra política. Ahora, ¿están los malos políticos? Sí, hay un montón. Y lamentablemente venimos por un tiempo en que la política se cargó no de gente buena, sino de gente mala. Pero ahora la tenemos que cambiar y poner hombres y mujeres de Dios. Amén. Con un pensamiento de bendición, con un pensamiento santo, con conocimiento, que obren bien y actúen bien para cambiar las cosas para gloria de Dios. Amén. Bueno, usted me dirá, viene Dante. Bueno, lo conocemos mucho, lo conocemos a Dante, lo escuchamos, lo admiramos. Y bueno, si Dios quiere que sea así, vamos a orar. Porque nosotros tenemos que orar por aquellos que van a ejercer algún mandato. No quiere decir que la iglesia tenemos que ir no, hermano. Cada uno analice, vea y después, cuando que usted le toque votar, vote bien. Y hágalo al candidato que usted le guste. Porque dice, no me gusta Dante, me gusta Daniel Calderón. Bueno, el pastor Daniel. Bueno, vote el pastor Daniel entonces, ¿ven? Gloria a Dios. Estuvimos viendo el otro día, el día miércoles, acerca también de este hombre de Dios, que, como les dije, también fue un profeta de Dios. Pero este ministerio de Samuel empieza, creo que, con una mujer que fue su madre, que era Ana. Y Ana tenía un deseo en su corazón, pero Dios tenía para ese tiempo una necesidad. Y resulta que Ana, ¿cuál era el deseo de Ana? Ser madre, porque era estéril y porque cada vez que subía a Jerusalén, al templo, le tenía una depresión, se sentía mal, oraba con bronca, oraba con llanto, y así pasaban los años, pero Ana tenía este deseo en su corazón. Pero resulta que Dios tenía una necesidad. Tenía una necesidad y la necesidad de Dios coincidió con el deseo de Ana. ¿Y qué pasó? Cuando Ana puso este deseo de su corazón ante Dios, dijo, Dios, esta es la persona que yo necesito. Primera Samuel 11, al final dice, tu sierva, dice, si tú le das a tu sierva un hijo varón, tome esto porque tenía que ser varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida. Ella era estéril, pero dice, si tú me das la posibilidad
te acuerdas de mí y que yo pueda concebir y tener un hijo varón, yo no me voy a quedar con él. Te lo voy a dar a Dios, a ti, para que él viva en la casa de Dios todos los días de su vida. ¿Y qué estaba necesitando Dios? Dios estaba necesitando un sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que estaban ministrando en la casa de Dios no lo estaban haciendo bien, lo estaban haciendo mal. Y el sumo sacerdote, que era Elí, él tenía 2 sacerdotes más que lo ayudaban en la administración, pero que estos 2 sacerdotes eran unos forajidos, como yo digo, hacían cualquier cosa y hacían enojar muchísimo a Dios. Y en 1 Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Estos 2 sacerdotes eran los hijos de Elí. Dice, y como dormían con las mujeres que le velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjese lo que hacían estos 2 muchachos. Ofni y Fines se llamaban, Ofni y Fines. Y el 17 dice, y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Ellos tomaban de la ofrenda, hacían cualquier cosa y creían que Dios no los veía. Dios estaba atento a todo lo que estaban haciendo. Y también Dios veía el corazón del sumo sacerdote, su padre. Y en el 29 le va a decir a ese sumo sacerdote, y dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Fuiste permisivo, le dijo. Permitías cosas a tus hijos que no tendrías que haber permitido. Y se enojó el Señor contra el sumo sacerdote y con los sacerdotes y les dijo, yo los voy a raer de la faz de la tierra porque no están haciendo las cosas agradables para Dios. Mis hermanos, cuando estamos trabajando para el Señor, cuando estamos queriendo entrar también en el trabajo dentro de la iglesia, aleluya, yo te aliento, hazlo con fe y hazlo con santidad también. Porque Dios está mirando todas las cosas. Por eso también nosotros somos tan delicados en las ofrendas, cómo las llevamos adelante. No que hacemos cualquier cosa, no, mi hermano. Si la iglesia va en prosperidad y seguirá yendo en prosperidad, es porque económicamente la economía de Dios está funcionando. Y si la economía de Dios está funcionando con el hombre de Dios, también va a funcionar contigo. Con tu hogar, con tu familia, no importa la entrada que tenga, Dios va a traer bendición sobre eso. Pero sí, también tenemos que ser responsable ante los ojos de Dios. Samuel, que era un muchachito que empezó, que fue destetado y se lo llevaron al templo, un pequeño niño, y ahí empezó a crecer. Y un día dice que Dios lo llamó a Samuel. Él no conocía a Dios y Dios lo estaba llamando, se despertó. ¿Y a quién iba él? Iba al sumo sacerdote, porque no había otra persona. Iba, ¿me llamaste? No, no te llamé. De vuelta volvió a acontecer y le preguntaba a Elí, ¿me llamaste? ¿Me necesitas? No, no, yo no te llamé. Y ahí el sumo sacerdote se dio cuenta que Dios estaba llamando a aquel muchachito. Él presta atención, mi hermano, por nuestros niños.
Por eso también nosotros tenemos que ser responsables con nuestros niños, con nuestros hijos. Orar por ellos y saber encaminarlo dentro de la palabra de Dios. Cuando dice entonces, cuando Elí se dio cuenta que Dios quería conversar con el muchacho, cuando te vuelve a llamar, dile, heme aquí, estoy acá, escucho tu voz. Y se vino de vuelta, se le apareció de vuelta el Señor y habló con ese muchacho y le contó todo lo que estaba sucediendo con la casa de Elí. Ese muchacho lo guardó en su corazón, fue creciendo hasta que pudo ejercer su ministerio, su sacerdocio. Eso fue casi a los 30 años de Samuel. Y dice ahí en 1 Samuel 3, 20, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Se había mantenido ese muchacho fiel al Señor. Ya habían pasado años, porque recién podía ser levantado, podía ser considerado a los 30 años. ¿Cuándo empezó el ministerio de Jesús? A los 30 años. Pero ya sabemos que a los 12 años Él se presentó en el templo ante todos los sacerdotes y todos se quedaban maravillados de este niño de 12 años, lo que sabía de la palabra de Dios. Amén. Creo que los sacerdotes esto dijeron, pero él puede ejercer como sacerdote mejor que cualquiera de nosotros. Pero el Señor supo esperar su tiempo. Él dijo, no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y ahí él tuvo que esperar. Samuel también tuvo que esperar hasta que fue llamado a ser un juez y un sacerdote y un profeta de Israel. Y ahí un poquito más en el 4, dice que los filisteos hicieron guerra contra el pueblo de Dios. Comienza diciendo el 4:1, y Samuel habló a todo Israel. No sé qué Samuel le habrá hablado porque no relata ni una palabra de lo que Samuel habló. Pero yo entendiendo y nosotros viendo el conocimiento que Samuel tenía de todo lo que estaba pasando con el sacerdocio, yo creo que no sé si Samuel los habrá animado mucho a que fueran a esa guerra. Yo pienso que no. Pero el pueblo fue a la guerra y ¿qué pasó? La perdió. ¿Por qué? Porque la cabeza estaba contaminada. La perdió. ¿Qué hicieron cuando perdieron esta batalla? Y dice el 2, e Israel fue vencido delante de los filisteos. Y mire, en vez de analizar las cosas, ¿por qué perdimos? ¿Qué nos está pasando? Dios nos dijo que vayamos a la batalla, pero nosotros perdimos. ¿Qué está sucediendo? No. ¿Sabes qué hicieron? En vez de pensar, en vez de arrepentirse quizás de las cosas que estaban haciendo, no, dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para, dice, que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjese que ellos estaban tomando el arca como si fuera un amuleto. Traigamos el arca de Dios como si fuera un amuleto que nos va a ayudar. Pero Dios no quería ayudarlos. Y trajeron el arca. ¿Y qué era el arca de Jehová?
era la presencia de Dios. Amén. Y ahí Israel iba a sufrir la mayor pérdida. El capítulo 4:11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos del sumo sacerdote de Elí, Ofni y Fines. Habían de vuelta perdido la batalla, no solamente esta, sino que los hijos del sumo sacerdote habían sido muertos y lo peor, los filisteos se habían adueñado del arca de Jehová. Mire, cuando no analizamos las cosas, cuando nos vienen sucediendo y Dios nos empieza a hablar, ten cuidado en esto. No estás haciendo las cosas bien. Fíjate, no es lo que Dios te manda a hacer. Tengamos un momento, escuchemos al Espíritu Santo de Dios que nos habla. Dice que el Espíritu Santo de Dios es nuestro paracleto, nuestro compañero, aquel que nos acompaña en todo momento y en todo lugar. No entremos en desesperación. A veces dejemos que Él nos hable, dejemos que Él nos corrija. Porque a veces nos cuesta, mi hermano, ser corregido. Pero tenemos que ser corregidos. Yo creo que bendito aquel que es corregido, pero que se deja corregir. Y que acepta la corrección y hace lo que se le mande. Yo creo que esa persona es bendecida. Amén. Y esa persona ha de prosperar. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser así, mi hermano. Tiene que ser un pueblo que piense y que no haga las cosas porque sí. El momento ese fue terrible. Los hijos del sumo sacerdote fueron muertos. Si uno va un poquito más adelante, en 1 Samuel 4:17 dice, y vino, dice, un mensajero al sumo sacerdote, a Elí, y le dijo, dice, y huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando Elí escuchó que el arca de Dios había sido tomada, era un hombre gordo, estaba sentado, se tiró para atrás y se desnucó y murió. Y su nuera, la nuera de, creo que es la esposa de Ofni, que estaba encinta, dice que al escuchar la noticia que su esposo había sido muerto, que el arca había sido tomada, dice que a ella le sobrevino de repente dolores de parto. Y ahí tuvo ese niño, pero dice que ella quedó tan débil que también murió. Y antes de morir, ¿sabes cómo le puso al niño? Icabod. ¿Qué quiere decir Icabod? La gloria del Señor, de Dios, ha sido traspasada. Cuando nos ponemos tercos, cuando no queremos escuchar la voz del Señor, Dios va a empezar a hablar, nos va a empezar a corregir. Pero ¿sabe una cosa? Demos gracias a Dios, porque nosotros estamos dentro del tiempo de la gracia. Y Él te quiere corregir, por supuesto. Nos tenemos que dejar corregir, pero nos corrige con amor. Amén. Con amor. Por eso, esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel. El arca, la presencia de Dios, lo más valioso había sido tomado. Dice que se la llevaron los filisteos, pero al llevárselo los filisteos, dice que Astarot, el dios de ellos, lo pusieron donde estaba el templo de Astarot. Y dice que
cuando fueron al otro día, el dios Astarot estaba tirado en el suelo, a los pies ahí del arca. Lo volvieron a levantar y volvieron a ponerlo en su lugar. Y al otro día, cuando fueron, no solamente estaba tirado, sino que le había cortado la cabeza y le habían cortado las piernas, así que lo único que daba de Astarot era el tronco. Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y después, ¿qué pasó? El pueblo filisteos, el lugar donde estaba el arca, se empezaron a llenar de tumores. Se empezaron a llenar de enfermedades. Por eso dijeron, ¿qué vamos a hacer con el arca de los filisteos? Con el arca del pacto, con el arca de Dios. Y entonces se le dijo cómo debían devolver ese arca para que no le trajeran más mal. Lo hicieron así, Dios vio el corazón de estos hombres, y no trajo más mal sobre estos filisteos. Pero dice que el 7 dice, y vinieron de los de Kiar Jerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, ciudad situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jamín, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjese, ahí quedó el arca. Había vuelto a la tierra de Israel, pero no estaba en el lugar que tenía que estar. ¿Y dónde tenía que estar el arca? La presencia de Jehová tenía que estar en el templo. Amén. Ahí era el lugar del arca. ¿Y sabe una cosa? ¿Qué te dice la palabra? Que nosotros somos templo del Señor. ¿Y dónde va a habitar también su presencia? La presencia del Señor también tiene que habitar en nosotros. Ese arca del Señor tiene que habitar en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Ahí estuvo por mucho tiempo el arca. Samuel ejerció su ministerio como juez de Israel, pero sabía que él iba a ser el último juez, porque él iba a levantar a un rey. Y el primer rey, ¿quién fue? Saúl. ¿Quién lo levantó? Samuel. ¿Y el segundo rey quién fue? David. ¿Y quién lo levantó? Samuel. Ahí empieza una nueva etapa. La etapa de los reyes había terminado, la etapa con Samuel de los jueces. ¿Sabes una cosa? En nosotros el Señor puso una nueva etapa también. Porque en Apocalipsis, me acuerdo, en Apocalipsis 1, nos dice que nosotros también somos reyes y sacerdotes para Dios. No te levantó el hombre, te levantó el Señor Jesucristo cuando lo recibiste en tu corazón y en tu vida. Por eso nosotros tenemos que comportarnos de esta forma, mi hermano, como reyes y sacerdotes para Dios. Amén. La presencia de Dios está entre nosotros. Y esa presencia tú no la tienes que dejar acá en la iglesia. Cuando te vas de la iglesia, también te tienes que llevar la presencia de Dios a tu hogar. Te tienes que llevar la presencia de Dios a tu familia. Amén.
porque sin presencia de Dios, te digo una cosa, vamos a perder toda batalla. Y no estamos para perder, estamos para ganar. En el nombre de Jesús nos tenemos que levantar. No te asusten los que hablan a veces de que la economía está mal, que todo va mal. No, mi hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. Somos los apartados de Él. Vivamos una vida con fe. Sí, Señor, sé que las cosas para este mundo, las cosas cada vez le irán de mal en peor, quizás. Pero para nosotros, sus verdaderos hijos, las cosas van a cambiar. Él me va a proteger. Protegerá mi hogar, protegerá mi familia, protegerá mis hijos. Amén. Porque Dios camina sobre aquello que le obedecemos, le amamos y vamos en fe. Amén. Y nosotros tenemos que ser ese pueblo que anda en fe. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Yo sé que el Señor ha de bendecir mi vida grandemente si yo camino con Él. Si la presencia de Él está en mi vida, en mi corazón, ha de prosperar. En el lugar donde estuvo el arca, siempre hubo prosperidad. Y siempre lo habrá. Por eso, mi hermano, en estos tiempos hay que tomar palabra de Dios. Hay que tomar palabra de Dios. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que entender la palabra de Dios. Hay que memorizar también la palabra de Dios. Porque tú después conoces a gente, sales a la calle, ¿y qué le hablas? ¿Le hablas de los problemas que hay en este mundo? ¿Le hablas de los inconvenientes que andas pasando? Porque si hablamos eso, ¿tenemos fe o tenemos falta de fe? Tenemos falta de fe. Por eso, mi hermano, dice que nosotros, todo lo que hablamos con nuestra boca, si lo creemos, se va a cumplir. ¿Qué es la fe? Eso es la fe. Hablar con esa convicción. Si yo hablo, no, me va a salir todo mal, no, esto me va a salir. Y bueno, hermano, a veces yo hablo con personas, yo digo, pobre. Y sí, porque está creyendo que todo le va a salir mal. Pero hablo con personas que a pesar de que no ven un panorama bueno, pero Dios me va a bendecir. Yo lo voy a poder lograr. Yo lo voy a poder hacer. Y ¿sabe una cosa? Dios responde. Amén. Por eso tomemos la palabra que te dice, eres un rey, eres un sacerdote. Amén. Entonces, no podemos decir tampoco cualquier cosa. Cuidemos nuestra boca, cuidemos cómo hablamos. Amén. Si yo declaro cosas con mi boca y declaro cualquier cosa, es que no le estoy dando valor a la palabra que sale de mi boca. Y si la presencia de Dios habita en mi corazón, habita en mi vida, lo que va a salir de mi boca va a ser de prosperidad. Va a ser de bendición, va a ser para cambiar los tiempos. Así el enemigo te esté enseñando las cosas negativas, no le creas, créele a Dios. ¿Sabes? El enemigo es un mentiroso, un hablador y un acusador del pueblo de Dios. Por eso nosotros no tenemos que ser como el enemigo que es el diablo. Porque muchas veces nos levantamos en acusación. No, mi hermano, no lo hagas. Porque te vas a parecer más al enemigo de Dios que a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos vino a acusar. Él nos vino a salvar. Amén. El Señor Jesucristo no nos vino para decirte todo te va a salir mal, lamentablemente. No, mi hermano, Él vino para decirte confía. El Señor está contigo y Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, mi hermano. Gloria a Dios.
Recibamos la presencia del Señor. Pidamos esa unción del Espíritu Santo de Dios. Pero esa unción del Espíritu Santo de Dios que sea abundante, que sea abundante en nosotros. ¿Se acuerda cuando les contaba el otro miércoles cómo Samuel ungió al primer rey que fue Saúl? Samuel unge a Saúl con una redoma. Está en 1 Samuel 10. Y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl. Y yo hice la diferencia, esta, que usted quiero que la vea también. Una redoma era una pequeña vasija, que tenía la salida, era como una botellita así, con un cogote alargado, y de ahí se iba derramando el aceite que podía ser controlado, pero a veces al tener ese cuello largo, el aceite si se cortaba, porque le tenía que entrar aire a la redoma. Pero con David fue distinto. Él dice que con David preparó un cuerno. Amén. Y vino y ese cuerno de aceite posiblemente era el cuerno de un carnero, porque de ahí se hacía, y se cortaba cuando el carnero era sacrificado, se le cortaba ese cuerno, y en la parte más ancha donde se cortaba, ahí se ponía una tapa, pero ese cuerno se lo llenaba de aceite. Entonces, cuando Samuel derramó el aceite de la unción sobre David, ¿cómo salió ese aceite? Salió, fluyó, cayó sobre la cabeza de aquel muchacho que iba a ser ungido como rey, y no solamente sobre su cabeza, sino que se desparramó por todo su cuerpo. Y así, mi hermano, el Señor quiere ungir nuestra vida. Amén. Quiero que recibas la unción del Espíritu Santo. Quieres que recibas la unción que seas derramada sobre ti. Solamente cree. Di, voy a creer. Voy a creer. El Señor está derramando ya su unción sobre ti. Te eligió, mi hermano, te eligió, mi hermana. Te eligió para que seas lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Ya no estás solo, ya no caminas solo. El Señor va contigo en todo lugar para bendecirte y prosperar tu vida. Déjame orar por ti ahora y terminamos alabando y adorando al Señor. Gracias, Señor, te doy por todos mis hermanos. Y yo declaro, Señor, que ante todas circunstancias, Señor, tú harás que todo quede atrás, pero que se quede atrás y venga la prosperidad del Santo, la prosperidad del Señor Jesucristo, en el Espíritu de Dios, en santidad, en renuevo. Renuévate ahora, mi hermano. Viene un renuevo de Dios, viene un tiempo nuevo para ti, un tiempo nuevo y abundante. Y si todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, y si te has apartado del camino y hoy quieres volver, las puertas están abiertas para que tú vuelvas. Amén. Y para que tu vida cambie totalmente. Ahí recibe la presencia de Dios. Di, Señor, yo quiero tener esa experiencia gloriosa de ser ungido con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios te bendice.